Hola piccionaristas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Sandra Villagómez y en esta ocasión estaremos hablando de la alimentación y la relación que tiene con la población microbiana o con la microbiota intestinal. ¿Qué impacto, qué relación puede tener la alimentación con las poblaciones microbianas en el tracto gastrointestinal? Para situarnos, vamos a recordar acerca de los conceptos de la sostenibilidad de la producción animal, que lo habíamos hablado en unos capítulos anteriores, pero que de manera general, pues todos los sectores de la producción animal, pero sobre todo el porcino, lo que busca es ser sostenible. Sostenible, pero ya no solamente desde un punto de vista económico, que sin dudar es uno de los pilares, es uno de los puntales que busca la producción animal, es decir, ser eficientes y eficaces económicamente, pero también necesitamos volvernos sostenibles, volvernos bastante sustentables en cuanto a la salud pública. Esto ya no solamente desde el punto de vista del consumidor, que está mucho más preocupado de cómo se producen los alimentos, sino también desde el punto de vista del concepto de una sola salud. Este concepto de una sola salud, pues es un concepto global, mundial, en el que ya no solamente se enmarcan las preocupaciones alrededor del ser humano, sino también alrededor de los animales y del medio ambiente. Y en este sentido, lo que queremos hablar el día de hoy es, pues, en la producción animal mucho se ha hablado de que es uno de los contribuyentes para aumentar la tasa de resistencias a los antimicrobianos por parte de las bacterias. Y esto se debe principalmente a que a un largo uso que ha habido de los antibióticos como promotores del crecimiento y de otras moléculas antimicrobianas como pueden ser el zinc, el cobre, pero a dosis farmacológicas. Esto es alrededor del zinc, pues unos 2.500 ppm y el cobre, pues unos 250, 300 ppm. Todo esto ha hecho que ha ejercido una presión en las bacterias para, si bien las controlaba su crecimiento, pues también ha ejercido una presión para que éstas desarrollen mecanismos de resistencia. Y pues precisamente aquí está el objetivo de este capítulo, que es reconsiderar y considerar el papel que tiene la microbiota en la producción animal y cómo podemos modificarla, pero dejando de utilizar antibióticos u otras moléculas antimicrobianas a dosis farmacológicas, como lo he mencionado del caso del zinc y del cobre. Así, vamos a reconocer y a ser muy conscientes que la microbiota intestinal, esta población de bacterias, ejerce un papel fundamental en la eficiencia alimentaria. ¿Cómo es esto? La eficiencia alimentaria, que es un concepto que ya lo hemos venido manejando por mucho tiempo, sabemos que es un parámetro crucial en cualquier tipo de producción y mucho más en una producción porcina, sobre todo por el coste del alimento. Además de un impacto económico, también tiene un impacto ambiental. Es decir, por medio de la excreción de los purines, el resto de nutrientes que pueden ser excretados y que pueden estar potencialmente afectando al medio ambiente, a los suelos, al agua. En este sentido, pues, al buscar ser eficientes económicamente y a través del alimento, pues se ha hablado mucho de optimizar esta eficiencia alimenticia en los animales y se ha trabajado alrededor de la genética, ha habido mejoras impresionantes alrededor de la genética, también del manejo, cómo suministramos las dietas, cuándo podemos evitar desperdicios, de qué manera la dieta, al ser proveída o formulada, pues puede llegar a ser mucho más disponible para la alimentación de los animales. Pero también hay que considerar este nuevo puntal que es la microbiota intestinal. Esta población de bacterias que están en el intestino y que ejercen un papel fundamental en la digestión de los nutrientes y que muchas veces puede pasar desapercibida, pero es quien ha logrado ejercer diferentes cambios. Por ejemplo, la presentación o la mayor o menor presentación de diarreas puede estar atribuido en gran parte a las poblaciones microbianas. Para ello debemos saber que el tracto gastrointestinal, el intestino en un animal, pues es un órgano muy complejo, es mucho más complejo de lo que pensamos. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que es el que digiere los nutrientes, la dieta,
y nada más, pero es un órgano mucho más complejo, es dinámico y está en constante cambio. Está en constante cambio, particularmente ¿en qué fases? Particularmente al nacimiento, alrededor de la fase perinatal, del lechón, cuando es un animal sumamente, es débil desde el punto de vista inmunológico, no tiene completamente desarrollado su sistema inmune, y por lo tanto es débil en cuanto a los diferentes estresores externos que pueden afectar su rendimiento, su crecimiento e incluso su sobrevivencia. Y también puede ser particularmente complejo este tracto gastrointestinal al destete. Al destete ya lo sabemos de sobra, que es una de las fases más complicadas para la vida del cerdo, porque hay un cambio en la dieta, como un cambio en el ambiente, un cambio social. Y todo esto hace que el tracto gastrointestinal, que aún no ha logrado madurar por completo, después de 21 o 28 días o más de lactancia, no ha logrado madurar por completo, hace que también siga en constante cambio y que pueda ser uno de los factores que afecten el rendimiento productivo de los animales, e incluso la presentación o no de diarreas. Entonces, el tracto gastrointestinal, el intestino, ya no solamente tiene la función global de la digestión y de la absorción de los nutrientes, sino que también es el hogar de las poblaciones microbianas. Es el lugar en donde se van a ubicar diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de protozoarios, incluso levaduras, que van a ejercer un papel en la digestión de los alimentos. Además, el intestino es uno de los principales órganos inmunológicos del animal. Esto quiere decir que es uno de los órganos inmunes capaces y responsables de enfrentar a cualquier tipo de estresor exógeno, externo en el animal. Es un componente principal del sistema inmune en el animal. En este sentido, pues, vamos a recordar el concepto que habíamos hablado de salud intestinal, porque está muy ligado a porque tiene la salud intestinal, que es este estado de completa homeostasis de salud en el intestino, está ligado con la nutrición, también con la mucosa, la integridad del intestino, cuál es el estado que tiene el intestino, y también las poblaciones microbianas. Nuevamente, las poblaciones microbianas están jugando un papel fundamental. Entonces, la microbiota o las poblaciones microbianas pues van a determinar la digestibilidad de los nutrientes. Es también un poquito lógico pensar que las bacterias que están en constante contacto con el alimento, pues van a ser una de las que estén dependiendo o de las que estén determinando el grado de digestibilidad de estos nutrientes, de estos alimentos. Y por lo tanto, al depender o al estar influyendo en la digestibilidad de los nutrientes, van a estar influyendo en la eficiencia alimenticia de los animales. Por lo tanto, este sistema de la microbiota, este sistema intestinal es bastante complejo y va a desempeñar papeles tanto en la salud, por ejemplo, sumamente ligado a la presentación de diarreas, de disbiosis intestinales, desequilibrios intestinales, pero también ligado a varias funciones inmunológicas que acabamos de hablar, que es parte del sistema digestivo, y también ligado pues a la inmunidad en general del animal. Es así, que en el intestino encontramos diversas poblaciones de bacterias y de otros microorganismos. Esta diversidad o esta abundancia de las bacterias puede depender tanto de factores ambientales, sobre todo factores ambientales, como va a ser el manejo, como es la dieta, pero también puede depender de factores genéticos y nutricionales. En cuanto al impacto que ha tenido la microbiota, pues está directamente relacionada, varios estudios han mostrado que está relacionada con la absorción, con el grado de absorción de los nutrientes, pero también con la recolección de energía, porque provee, al degradar diferentes nutrientes, las bacterias proveen energía al intestino, siempre y cuando estas bacterias sean saprófitas, sean bacterias buenas.
y también están influyendo en el metabolismo de los carbohidratos, sobre todo de los polisacáridos no digeribles. De esta manera, ¿qué proporciona? Es una relación simbiótica, es una relación conjunta la que tiene la bacteria con el animal. Las bacterias, por un lado, reciben un ambiente, reciben protección dentro del animal, así como reciben alimento a través de la dieta, pero a cambio las bacterias le proveen al hospedador, en este caso al animal, pues de nutrientes, sobre todo productos de la fermentación bacteriana, siempre y cuando esta fermentación sea a cargo de las bacterias saprófitas, de las bacterias benéficas, buenas, de otro tipo de subproductos, incluso de aminoácidos y de vitaminas. Ya lo sabemos por parte de la sección de los rumiantes, que estas bacterias están jugando un papel fundamental incluso en la proteína de la leche. Y lo mismo pasa con los animales monogástricos. En un sentido similar, las bacterias están proveyendo de subproductos, de aminoácidos e incluso de vitaminas al hospedador, al animal. Es decir, está contribuyendo a la nutrición del animal. En términos generales, ¿qué proveen las bacterias? Siempre y cuando sean unas poblaciones benéficas, aumenta la digestibilidad de los nutrientes, favorece ya no solamente que la digestibilidad de la dieta esté a cargo de las enzimas del intestino del animal, sino también que puedan participar las bacterias benéficas en esta digestibilidad. Si aumenta la digestibilidad de los nutrientes, pues va a haber un aumento concomitante, conjunto, paralelo, de la ganancia media diaria y por lo tanto aumentará también el peso corporal. Vamos a ver más adelante que hay algunos estudios que demuestran esta influencia. ¿Qué ha habido? A lo largo de esta investigación de la microbiota intestinal y su relación con la eficiencia alimenticia, pues se ha establecido diferentes correlaciones de diferentes poblaciones microbianas con la baja o con la alta eficiencia alimenticia. Por ejemplo, poblaciones bacterianas que están relacionadas con una baja eficiencia alimenticia, con una pobre eficiencia alimenticia, pues son, por ejemplo, los bacteroidetes, las bacterias Cellulocyticum y la Prevotella. Y entre otras, pues una mayor eficiencia alimenticia están relacionadas poblaciones como Silibacter o Rhodococcus. Además, las bacterias no solamente están influyendo en la digestibilidad de los nutrientes de manera directa, sino que de manera indirecta en la salud del animal, como ya lo hemos mencionado. ¿Esto por qué? Porque puede modificar, o bueno, está impactando la tasa de morbilidad, de enfermedad de los animales, sobre todo asociado a problemas entéricos, a las diarreas, a la presentación de diarreas, y consecuentemente a la presentación o a la tasa de mortalidad, sobre todo de cara al destete, que es una de las principales preocupaciones en todos los sistemas de producción porcina. ¿Esto cómo está relacionado? Pues está relacionado porque hay una disminución en la función de la barrera del intestino, y al haber una disminución al intestino, al quedarse desprotegido, de alguna manera, hay un aumento en la infección por patógenos. Las bacterias no solamente son benéficas, sino también son bacterias patógenas. Y cuando hay una mayor presencia de bacterias patógenas, hay una mayor probabilidad de que se dé una infección por los patógenos y que por lo tanto esto nos termine en una disbiosis, en la presentación de diarreas, cuando la población microbiana está desequilibrada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo será mantener un microbioma saludable, una población microbiana estable, de manera o a fin de prevenir la colonización o la presencia de bacterias patógenas, pero promoviendo la presencia, la abundancia de las bacterias benéficas, que al final las benéficas son las que van a aportar los beneficios al animal, a mejorar su digestibilidad de los nutrientes y al aportarle incluso subproductos de su propio metabolismo, del metabolismo de las bacterias.
Entonces, se habla que un equilibrio óptimo que podría estar alrededor de las poblaciones microbianas, pues podría representar entre un 90% de las bacterias saprófitas, que en su mayor parte son bacterias gram positivas. Un ejemplo muy común son los lactobacillus, que incluso los habrán escuchado de productos que tenemos a consumo diario, ¿no? Como por ejemplo los yogures o los bifidobacterium, y prevenir la presencia de bacterias gram negativas en su mayoría que son asociadas a bacterias patógenas, como podría ser el Escherichia coli, uno de los principales agentes que se involucran en las diarreas al destete, postdestete. De esta manera, al conseguir un equilibrio óptimo, lo que lograremos es reducir el uso de los antibióticos y de otra manera también daremos paso a utilizar otros aditivos como alternativa a este uso. Ya lo habíamos hablado en algún capítulo que los aditivos nutricionales pues pueden ser de 5 clases, pero los que nos vamos a centrar por su importancia en relación con la microbiota son los nutricionales y los zootécnicos. En este sentido, pues tenemos a los muy conocidos prebióticos, probióticos, simbióticos, su unión, pero también a los microminerales, como pueden ser el zinc, el cobre, además de la utilización de enzimas fitogénicos, estas moléculas derivadas de los extractos de las plantas, y de otras moléculas como pueden ser los ácidos orgánicos. En este capítulo nos vamos a centrar en 3 de ellos. En una edición anterior habíamos hablado de los diferentes impactos que tienen estos aditivos, ya no solamente en la población microbiana, sino en diferentes funciones del animal. Vamos a referirnos a los muy populares prebióticos y probióticos, y que su unión son los simbióticos. Cuando se administran de manera conjunta, pues los conocemos como un efecto simbiótico. De la manera general, pues los prebióticos son este tipo de carbohidratos que son únicamente fermentados a cargo de las bacterias saprófitas, de los probióticos. Los probióticos son estos microorganismos, bacterias, levaduras vivas que son capaces de producir un ambiente intestinal saludable. En este sentido, pues tenemos a los bifidobacterium, a los lactobacillus e incluso a los Saccharomyces. Su unión nos dará a los simbióticos. ¿Cuál es su principal objetivo? Su principal objetivo es excluir a las bacterias patógenas, excluirlas, eliminarlas por medio de esta competencia por los nutrientes. Y de esta manera, pues las bacterias saprófitas lograrán una mayor colonización. Entonces, tenemos, aquí vamos a recordar uno de los estudios que han sido bastante importantes desde el punto de vista de la influencia que tienen los prebióticos, los probióticos y su unión como simbióticos. Tenemos en este estudio de Méndez Palacios, pues se probó 4 dietas, una dieta control, una segunda dieta en la que se suplementa Saccharomyces cerevisiae, una levadura, una tercera dieta en la que se suplementa Lactobacillus y Bacillus, exclusivamente bacterias probióticas, y en una cuarta dieta que es la unión de ambas. Brevemente lo que podemos obtener a partir de este estudio, en las conclusiones a las que llegan los autores, pues es que el suplementar esta mezcla de Saccharomyces, Lactobacillus y Bacillus logró subir o logró aumentar el peso de los animales en alrededor de 3 kilos y un poco más de peso, en comparación con la dieta control, la dieta que no llevaba ningún tipo de aditivo, la dieta que no tenía ningún tipo de suplemento. Si comparamos las dos, los animales lograron alcanzar 3 kilos más de peso, superior de peso, que aquellos animales que únicamente consumían una dieta control. Otro tipo de los aditivos pues son los microminerales, en este caso vamos a hablar del cobre.
acabamos de hablar que son en dosis farmacológicas, en dosis sumamente grandes, son contraproducentes desde el punto de vista de las resistencias a los antimicrobianos, pero en dosis nutricionales sí que siguen mostrando efectos positivos, no solamente desde el punto de vista nutricional, porque son necesarios para el funcionamiento del animal, de cualquier ser vivo, sino también desde el punto de vista de la microbiota. Así, en este sentido, con el cobre, hay diferentes estudios en el que muestran que incluso a dosis nutricionales, como lo acabamos de mencionar, pues también están ejerciendo un efecto fundamental, un efecto importante alrededor de las poblaciones microbianas. Un ejemplo es cuando se suplementa, en este estudio de Villagómez del 2021, se suplementa el cobre en dosis entre 15 ppm y se lo compara al suplementarlo al cobre entre 160 ppm, manejando o controlando incluso la suplementación de zinc a dosis también nutricionales permitidas en Europa, pues se ve un efecto importante. El cobre está a dosis de 160 ppm, ejerció un aumento de hasta 1 kilo de peso en los animales en comparación con los animales que fueron alimentados solamente con una dosis de cobre de 15 ppm. Es decir, que hay un efecto tanto antimicrobiano como también regulador de hormonas, incluso de hormonas asociadas al apetito. En el sentido de cómo modula la población microbiana, pues se encontró que se modula poblaciones benéficas, se estimula la presencia de poblaciones benéficas, como podrían ser las poblaciones de Roseburia, y a su vez se trata de reducir, se vio una reducción en poblaciones de bacterias patógenas, principalmente patógenas, como pueden ser los estreptococos. Otro de los aditivos que también tienen bastante influencia en la microbiana, en la población microbiota, de la población microbiana, pues son las enzimas. Ya habíamos hablado que en el caso de los lechones, pues al post-destete tienen una muy escasa producción de enzimas fisiológicamente. Y el adicionar a través de la dieta enzimas, pues mejora la digestibilidad de esta dieta, que sin duda ya ha cambiado y que representa un estrés para el animal. Deja de consumir la dieta materna, la leche, y empieza a consumir pues una dieta sólida que ya no solamente tiene ingredientes de origen animal, como podrían ser productos lácteos, sino que también ya tiene ingredientes vegetales, materias primas vegetales, que en su mayor medida pues siempre estamos buscando que sean sumamente digestibles. Enzimas que podemos adicionar y que son de mucha utilidad son las fitasas. Hoy en día las fitasas están ampliamente utilizadas. Otras enzimas son las silanasas y las proteasas. Las silanasas están atribuidas o están enfocadas a mejorar la digestibilidad de los arabinosilanos, exclusivamente presente en las materias primas de origen vegetal. Y las proteasas pues también están direccionadas hacia lo mismo, pero ayudar a digerir la proteína de origen vegetal, como la que podríamos encontrar alrededor de la soja. Un estudio bastante interesante es en el que se prueba el incluir la silanasa y cómo esta podría mejorar las poblaciones microbianas. ¿Por qué? Porque la silanasa, al ayudar a digerir los carbohidratos, está ejerciendo también un efecto en la población microbiana porque les deja a disposición mayores nutrientes para que las bacterias benéficas puedan multiplicarse y a su vez estas proveer de los nutrientes de los subproductos al hospedador, al animal. Entonces, en este sentido, también el utilizar silanasa, pues también mejoró a la población microbiana del intestino de los animales. Finalmente tenemos el uso de los fitogénicos, de estas moléculas que son derivadas de las plantas, ¿no? Y que han ganado mucha popularidad por sus efectos benéficos. Son bacteriostáticos, son antimicóticos, tienen incluso propiedades antiinflamatorias e incluso están relacionadas con un efecto aromatizante, que desde el punto de vista de la porcinocultura nos interesa que los lechones al destete
pues empiecen a consumir lo más pronto posible alimento. Y si podemos favorecer con la inclusión de aromatizantes, pues muchísimo mejor. En cuanto a la relación que pueda tener los fitogénicos con las poblaciones microbianas o con la composición de la microbiota intestinal, pues se ha mostrado en diferentes estudios, pero sobre todo en un estudio bastante atractivo del año 2021, en el que prueban el suministrar estos fitogénicos a a las cerdas gestantes y en lactación y evaluar cómo este tiene un impacto en los lechones no solamente durante la lactación, sino que incluso después del destete, 21 y 35 días post-destete, se ven efectos muy positivos de cómo el modular la población microbiana en la cerda logró modular la población microbiana en los lechones al nacimiento perinatal, que es justamente la etapa en la que hemos mencionado que los lechones, los cerdos, están desprovistos de alguna manera de su sistema inmune, son mucho más susceptibles. Y al conseguir pues una colonización benéfica temprana en el tracto gastrointestinal de los lechones, esto puede tener un impacto muy positivo, no solamente durante la lactación, sino de cara al destete, porque hemos logrado adelantarnos a los problemas, hemos logrado adelantarnos a una colonización, pero favoreciendo la presencia de bacterias saprófitas. Entonces, finalmente, ya a manera de un resumen, pues necesitamos destacar y ser muy conscientes y tenerlo siempre en mente que la microbiota intestinal, estas poblaciones microbianas en el intestino, están desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la salud de los animales, pero también de la eficiencia alimenticia, de su metabolismo. Esto a su vez pues tiene un impacto en la presentación, en los índices de diarreas, de incluso mortalidades en los lechones, sobre todo cuando son lechones jóvenes y que, repito, pues están mucho más susceptibles, su sistema inmune aún no es tan competente y por lo tanto son mucho más susceptibles a cualquier tipo de estresor o de patógeno que pueda afectar su salud. Nada más resumir que el tracto gastrointestinal pues alberga billones de microorganismos y que por lo tanto estos microorganismos, estos billones de microorganismos están ejerciendo un papel en la digestión de la dieta y por ende en la salud de los animales, en la salud intestinal. Y si son capaces de ejercer efectos en la salud intestinal, pues también van a ejercer un efecto, van a tener un impacto en la eficiencia alimentaria y por lo tanto en los costos de producción. Esto ha sido todo por este capítulo. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos veremos en una siguiente ocasión.